Comentábamos que la Constitución Federal de 1917, hoy vigente, producto de una revolución social, la Revolución Mexicana de 1910, es la primera en establecer los derechos sociales en el mundo, inaugura el constitucionalismo social, después otras constituciones y actualmente la mayoría, además de derechos individuales, tiene los derechos sociales. ¿Qué artículos de la Constitución de 1917 establecen estos derechos sociales? El tercero, el 27, el 123, el 130 y producto de las reformas que ha sufrido nuestra ley suprema, el artículo cuarto. Ahí están los derechos sociales del pueblo de México. El artículo tercero establece la educación pública laica, gratuita, obligatoria y de calidad, con la última reforma. Fue el artículo de mayor debate en el Congreso Constituyente de Querétaro y estableció estas características que hoy están vigentes en la educación pública en México. Educación pública laica, gratuita, obligatoria y con la última reforma de calidad. El artículo 27 constitucional establece que las aguas y las tierras son propiedad de la nación y que se les dará la modalidad que se determine. Pero lo más importante, establece lo que está en el subsuelo, hidrocarburos, minerales, etcétera, son propiedad original de la nación, la que podrá concesionarlos a particulares. Gracias al artículo 27 constitucional, el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río, realiza la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, después de que empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas e inglesas, no respetaron el laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mejorar las condiciones de trabajo, los salarios de los petroleros en aquel momento. Y ante este desacato, determina el general Cárdenas expropiar la industria petrolera. Este es un momento muy importante. El pueblo de México acudía con el general Lázaro Cárdenas y su esposa de manera masiva a dar lo que tenían para pagarle a las empresas extranjeras cuando se hizo la expropiación. No solamente algunas monedas, gente muy humilde, sino además alhajas o bien hasta animales, pollos, gallinas, pero cooperó el pueblo de México para que el gobierno pudiera pagarle a las empresas extranjeras que pues obviamente movieron intereses, movieron a sus gobiernos, pero pudo más la voluntad política del presidente Cárdenas con el apoyo de la mayoría de la población. El artículo 27 también sirvió de fundamento al presidente licenciado Adolfo López Mateos cuando nacionaliza la industria eléctrica. Y dice en su discurso el presidente López Mateos: traiciona a la patria quien entrega los recursos nacionales a empresas extranjeras. Hay que recordar que fue el presidente Adolfo López Mateos, durante su mandato, que crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, que se imprimen los de primaria y se distribuyen en todo el país. Es muy importante que estos libros de texto gratuito, cuando termine el año, pues no se tiren a la basura, sino estos libros deben formar parte de una biblioteca familiar, en un cajón de rejas, ahí en la cocina, en el comedor, si es que no hay una biblioteca. Y estos libros de texto gratuito pueden ser motivo para hojearlos la familia, para ver ahí cuentos, leyendas, en el caso de español, en fin. Esto permitió la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito hacer gratuita la educación que imparte el Estado y la obligatoriedad. Actualmente, como es obligatoria la educación primaria,
secundaria, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato o educación media superior, pues también se distribuyen libros gratuitos en estos niveles, porque esos libros gratuitos es lo que permiten hacer efectiva la gratuidad y la obligatoriedad de estos niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato o educación media superior. Vean ustedes cómo el general Cárdenas y López Mateos llevan a la realidad, a la práctica, derechos sociales consagrados en nuestra Constitución. El artículo 27 constitucional, además, es la que destruye el latifundismo. La lucha por la tierra ha sido bandera en casi todas las revoluciones sociales del mundo, particularmente en México. De tal manera que durante el Porfiriato, que duró poco más de 30 años, la propiedad de la tierra se concentró en manos de unas cuantas familias en todo México. Y el artículo 27 permitió al general Cárdenas, sobre todo, realizar el reparto agrario, porque el artículo 27 estableció las modalidades sociales de la propiedad de la tierra: el ejido, la pequeña propiedad y la propiedad comunal. Muchos de los que nos están viendo, ¿verdad?, tienen familiares que tienen una parcela. Bueno, pues el ejido es producto de la Revolución Mexicana y está como base en el artículo 27 constitucional. El general Lázaro Cárdenas del Río, cuando hizo el reparto agrario en la Laguna, estableció la presidencia de la República en San Pedro de las Colonias. Y en la casa donde vivió don Francisco Ignacio Madero González, en San Pedro, Ignacio con Y, como está en el acta de nacimiento y en la fe de bautismo en Parras de la Fuente, donde nació el mártir de la democracia. Bueno, en San Pedro, donde actualmente está la Casa de la Cultura, en una de las esquinas de la plaza principal de San Pedro, ahí vivió Madero y ahí se estableció el presidente Cárdenas durante varios meses para realizar el reparto agrario en la Laguna. El artículo 123 constitucional estableció por primera vez los derechos de los trabajadores: la jornada de 8 horas, el derecho a sindicalizarse, una serie de derechos o prestaciones laborales que por primera vez se establecieron en una Constitución. Y el artículo 130 estableció la separación del Estado mexicano de las iglesias, es decir, un Estado laico. Durante mucho tiempo fuimos un Estado confesional, porque las constituciones, hasta la de 1857, establecían que en México la única religión era la Iglesia católica, apostólica y romana. En la Constitución de 1857 ya no se establece eso, y durante la Guerra de Reforma, o de 3 años, que encabezó el presidente Juárez para defender la Constitución Federal de 1857, estando en la ciudad y puerto de Veracruz, ¿verdad?, el presidente Juárez promulga las leyes de reforma: la ley del registro civil, la ley del matrimonio civil, el decreto de cementerios. Es decir, antes en la iglesia con había la fe de bautismo, la fe de matrimonio, etc. Cuando se hace la separación de la iglesia y el Estado, la secularización de la sociedad y el Estado mexicano, es cuando se crea el registro civil. Y en el registro civil, en las oficialías del registro civil que hay en todo el país, a veces varias en un municipio, allí
registramos el nacimiento, el matrimonio, el divorcio, la muerte, el acta de defunción, ¿verdad? Y ahora hasta el pacto civil de solidaridad. Y antes no, antes solamente se hacían en las iglesias. Incluso los panteones estaban en las iglesias o cerca de las iglesias. Y el que no podía pagar o no estaba bien con el cura, pues lo enterraban en el monte o donde podía. Pero Juárez dice lo que dice la Biblia: a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y al hombre lo que es del hombre. Entonces ahí se separa el Estado de la Iglesia. Pero la última ley de reforma que promulga el presidente Juárez, estando en Veracruz el 4 de diciembre de 1860, es la Ley de Libertad de Cultos o Ley Fuente, cuyo autor fue un destacado coahuilense, el licenciado Juan Antonio de la Fuente Cárdenas. Por eso Ateneo Fuente, por eso Parras de la Fuente, por eso Ateneo Fuente, por esas muchas escuelas, porque se rinde homenaje al licenciado Juan Antonio de la Fuente Cárdenas, autor de la Ley de Libertad de Cultos o Ley Fuente, que garantiza que cada persona tiene el derecho a profesar la religión que quiera. El Estado laico es el principal logro de la generación del presidente Juárez y se debe a un coahuilense, el licenciado Juan Antonio de la Fuente Cárdenas, que nació, murió en Saltillo y sus restos están depositados en la rotonda de los coahuilenses distinguidos en el Panteón de Santiago. Este artículo 130, que está en la Constitución actual, separación del Estado y las iglesias, viene de las leyes de reforma del presidente Juárez, particularmente de la Ley de Libertad de Cultos o Ley Fuente, debido al coahuilense Juan Antonio de la Fuente Cárdenas.